Bien, todos bien, no. ¿Cómo estamos? Porque llegó la cumbre, baby. Llegó la cumbre, estamos. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Espero que ese almuerzo le tocó muy bien a sus estómagos y que estén descansados, llenos y felices. Me llamo Yomaira Figueroa Vázquez, soy profesora, catedrática, bueno, me quedé ahí, catedrática en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en el Hunter College, y directora del Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College. Es un honor estar aquí en este panel y les voy a presentar brevemente a los panelistas. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a darle a cada panelista unos 5 minutos para presentar sus proyectos y después vamos a abrir una conversación. ¿Sí? ¿No? ¿Qué fue? ¿Un poquito más de 5? Pues ustedes se estaban riendo de mí cuando yo dije 5, ¿cierto? Esta se cree que van a ser 5, van a ser 15, baby. Ok. Vamos a empezar con Katsi Yari Rodríguez. Katsi es una investigadora independiente y también becada en el Centro de Estudios Puertorriqueño en el año inaugural de Rooted in Relational Initiative. Después tenemos a Jessica Marie Johnson, boricua de Chicago. Catedrática asociada en el Departamento de Historia en Johns Hopkins University. Y después tenemos, siguiendo a Jessica, a la doctora Aurora Santiago Ortiz, catedrática auxiliar, no me dejo decir profesora asistente, catedrática auxiliar en el Departamento de Género y Chicano y Latino Studies en la Universidad de Wisconsin. Un aplauso grande porque está cogiendo frío por allá. Después tenemos a Joniel Pacheco Muñoz, nice. Okay. Joniel. A Joniel se le ama, ni terminé. Joniel es estudiante doctoral en la Universidad de Wisconsin-Madison. ¿En qué departamento? En el departamento de género también. Estudiante con Aurora. Ok, ahora vamos a empezar con Katsi. Seguimos con Jessica, Aurora y Joniel. Y después una conversación. Si queda tiempo, aparentemente. Vamos a ver. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Yo les voy a estar hablando sobre una iniciativa que estuvimos haciendo el año pasado aquí en el proyecto de PR Afro, que estuve en la posición del postdoc de PR Afro y ahí pues estuve construyendo lo que se conoció como el Archivo de Escritoras y Pensadoras Negras de Afro-Latinoamérica y el Caribe, y entonces pues voy a estar discutiendo con ustedes de dónde surge la iniciativa y en qué consistió. En las últimas décadas, las investigaciones académicas de estudios de África y su diáspora han tomado un énfasis relacionado a cuestionamientos sobre la manera en que los archivos, como herramientas de poder, no permiten reconocer a las personas negras más allá de la violencia colonial antinegra y heteropatriarcal que configura la mirada con la que se construyen y leen los archivos. Dentro de estos cuestionamientos, escritoras y pensadoras negras globalmente han contribuido a estos debates mediante confrontaciones críticas que buscan nombrar los silenciamientos que producen los archivos como mecanismos de poder en relación a las historias de mujeres negras, cuestionando, mediante prácticas narrativas de especulación, los límites de la óptica moderna colonial, racista y heteropatriarcal, que no nos permite ver ni imaginar a estas mujeres más allá de la violencia antinegra que las desdibuja en los archivos, limitando su participación en la historia. Ante la importancia de este tipo de cuestionamientos sobre el rol del archivo en el silenciamiento de las mujeres negras, entonces, ¿de dónde surge la necesidad de crear un archivo de escritoras y pensadoras negras de Afro-Latinoamérica y el Caribe? ¿Y cómo este archivo rompe con los silenciamientos que el archivo como herramienta de poder produce? En lo que sigue daré respuesta a estas interrogantes. Como experiencia de crecimiento y autoconocimiento durante mis años de bachillerato aquí en la UPI, surgieron en mí muchas interrogantes sobre mi lugar en el mundo y mis experiencias cotidianas en la isla como mujer negra, que redundaron en una necesidad de acercarme al trabajo de otras mujeres negras. No obstante, la experiencia recurrente a la que me enfrenté en esos años ante mi búsqueda de estas autoras fue la falta de temas y perspectivas de autoras negras en los currículos de las clases. Cuando preguntaba sobre estas omisiones, mis preguntas eran silenciadas o evadidas, y ante la constancia de esta experiencia,
Me di a la tarea de leer y estudiar a las autoras negras que no encontraba en mis cursos de manera autodidacta. Así surgió mi intención de continuar estudios graduados en Africana Studies, o estudios de África y su diáspora. No obstante, la experiencia de estudios graduados en los Estados Unidos me expuso a nuevas omisiones y silenciamientos, puesto que la Academia Norteamericana impone nociones imperiales sobre la negritud que redundan en el silenciamiento de imaginarios sobre lo negro que subvierten o se diferencian a la perspectiva afroamericana. Esta situación, junto al silenciamiento de la crítica en Puerto Rico de las mujeres puertorriqueñas negras, al solo permitir ser vistas como mujeres puertorriqueñas, feministas, nacionalistas, anticolonialistas o anticapitalistas, sin reconocer la conciencia negra que permea en sus obras, me condujo a interrogar la fragilidad de la memoria sobre las mujeres negras en los archivos y narrativas oficiales de Puerto Rico. Y es de estas limitaciones que surge la investigación para la creación del archivo de pensadoras y escritoras de Afro-Latinoamérica y el Caribe. La iniciativa busca, en primer lugar, como señala la crítica literaria caribeña Carol Boyce Davis en Black Women Writing Worlds, y cito, erradicar la equivalencia automática entre escritura y pensamiento de mujeres negras y escritura y pensamiento de mujeres negras estadounidenses como resultado de la prominencia hegemónica norteamericana. En este sentido, se busca romper con la visión limitada sostenida por las prácticas del mercado que solo reconocen como escritura de mujeres negras a las contribuciones literarias de las mujeres afroamericanas, dejando fuera de esta concepción la escritura y pensamiento de mujeres negras de otros lugares, quienes como parte de su conciencia negra establecen críticas anticoloniales y anticapitalistas frente a la dominación colonial sostenida por los Estados Unidos. Paralelamente, como parte de esta iniciativa, también se intenta establecer el reconocimiento de la escritura y pensamiento de mujeres negras afro-latinoamericanas y caribeñas como parte de una tradición transcultural que desde las interseccionalidades de sus identidades, contextos y poéticas articulan sus experiencias como sujetos históricos. De esta forma, el objetivo principal del archivo es servir como herramienta que contribuye al acercamiento del estudiantado a la obra de mujeres negras de Afro-Latinoamérica y el Caribe, para promover la investigación e integración académica del pensamiento y escritura de las mujeres negras de Afro-Latinoamérica y el Caribe. Espérate que se me fue la página. Sí. ¿En qué consiste el archivo entonces? Para lograr su objetivo principal, la investigación se concentró en recopilar y sistematizar las obras disponibles en las bases de datos del sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, de unas 60 pensadoras y escritoras de Afro-Latinoamérica y el Caribe. La selección de estas autoras consistió en los siguientes criterios. En primer lugar, ser escritoras evidentemente negras que presentan y desarrollan una conciencia negra en su obra, a través de la cual retan y contradicen los imaginarios estereotípicos sobre las mujeres negras creados y sustentados por el capitalismo colonialista, racista y heteropatriarcal. Las autoras seleccionadas también se caracterizan por una escritura que como conocimiento encarnado ha ampliado el campo de expresión de voces históricamente marginalizadas y ha diversificado las experiencias de las mujeres negras globalmente mediante su compromiso con no traicionar su perspectiva y experiencia del mundo para crear a través de su arte otros futuros posibles como resultado de su expresión y resistencia. Una resistencia que se articula en su escritura mediante desafíos a los límites críticos, impuestos por la escritura académica y la razón imperial a través de su experimentación en términos de forma, método y contenido. El segundo criterio en la selección fue el lugar de procedencia de las escritoras, tomando como prioridad el que fueran originarias de Afro-Latinoamérica y el Caribe. Y el propósito fundamental de este criterio, como fuera mencionado anteriormente, es el romper la hegemonía de los Estados Unidos en el imaginario de la escritura de mujeres negras y exponer al estudiantado escritoras negras de contextos cercanos al de Puerto Rico para evidenciar las críticas profundas que estas mujeres, a través de su escritura y conciencia, lanzan al capitalismo colonialista, racista y heteropatriarcal, incluso en formas que trascienden las críticas formuladas en la escritura de las mujeres negras norteamericanas. De esta forma, se prioriza la sistematización de fuentes que contribuyan a trascender los silencios sobre la escritura de mujeres negras ante la falta de integración de esta escritura y pensamiento en los cursos del recinto de Río Piedras. Y por otra parte, el archivo también extiende la perspectiva sobre escritura para saberla transnacional y transcultural, además de contemplar el rol de las escrituras y pensadoras negras de la isla como partícipes de una tradición transnacional enfocada en aportar otros imaginarios sobre las vidas, experiencias e imaginarios de las mujeres negras. Entonces, ¿por qué pensadoras y escritoras? Solamente en apariencia, el título del archivo implica una división.
De hecho, la designación de escritoras y pensadoras busca hacer todo lo contrario. El nombrarlas como pensadoras y escritoras lo que intenta es invocar la paridad e importancia que ambos oficios tienen como espacios de resistencia frente a la razón imperial. Es decir, que lo que se intenta es equiparar la importancia de la escritura literaria como parte fundamental del pensamiento generado por las mujeres negras, destruyendo, así como ellas lo hacen, los límites impuestos por los binarismos occidentales que conciben a la razón por encima de la emoción y la creatividad. De esta forma, lo que buscamos dejar claro es que la literatura de mujeres negras es y ha sido un espacio crítico de resistencia a través del cual estas escritoras han reformulado los estereotipos y silenciamientos a los que a través de los archivos, el pensamiento eurocentrista y la historia han sido oprimidas las mujeres negras. Aspecto fundamental si además tomamos en cuenta que, como señala la crítica feminista negra Barbara Christian en su artículo The Race for Theory, las mujeres negras han utilizado el campo de la creación literaria para teorizar utilizando formas narrativas. Y este hecho entonces confirma la importancia de mirar al campo de la literatura de mujeres negras para estudiar los métodos utilizados por ellas para contrarrestar la hegemonía de la razón imperial mediante el quiebre de los límites de géneros, la exploración y reformulación del lenguaje y la experimentación en torno a formas y registros más allá de la racionalidad para dar cuenta de los nuevos mundos y posibilidades que a través de sus poéticas ellas buscan crear. Lo cual nos lleva a reconocer su gesta como un paso esencial en la creación de conocimiento que no debe estar supeditado a la creación de conocimiento académico, sino a la par. Por lo tanto, en este archivo, el pensamiento académico y la escritura literaria de las mujeres negras son concebidas como instancias fundamentales a la tradición radical negra. Entonces, ¿quiénes componen el archivo? Pues luego de un análisis de las fuentes de las bases de datos del sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico del recinto, el archivo quedó conformado por una lista de más de 60 mujeres cuyos trabajos son representativos de la conciencia negra feminista presente en su obra. El grupo está formado por poetas, narradoras, ensayistas, filósofas, críticas literarias y académicas de Puerto Rico y su diáspora, Afro-Latinoamérica y el Caribe. En ese listado se encuentran mujeres de República Dominicana, Cuba, Martinica, Guadalupe, Trinidad y Tobago, Jamaica, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Brasil. Las fuentes encontradas también muestran la diversidad de géneros en los que intervienen estas escritoras. Se sistematizaron libros, poemas, ensayos, entrevistas y comentarios periodísticos, y también se recopilan los años de nacimiento de estas autoras con el propósito de visualizar el momento histórico en el que nacen y las correlaciones con el momento en el que escriben. Además de las obras de estas autoras, el archivo también cuenta con una breve descripción del tipo de publicación y el tema de cada obra. Y para facilitar el acercamiento a la obra, cada fuente está acompañada de la colección de la biblioteca en la que se encuentra el número de identificación con el que se accede a la fuente, y todas las fuentes disponibles para descargar también están disponibles como parte de esa sistematización. El archivo recopila la obra accesible de mujeres pioneras en la publicación de mujeres negras al inicio del siglo XX, como Virginia Brindis de Salas de Uruguay, influyentes en el pensamiento y proyectos revolucionarios caribeños como Merle Hodge de Trinidad y Tobago, Nancy Morejón de Cuba, poetas visionarias que transformaron los imaginarios de las mujeres negras y su representación como Georgina Herrera de Cuba, Ángela María Dávila de Puerto Rico, Marlene Norbert Philippe de Trinidad y Tobago, filósofas caribeñas que han revolucionado las categorías esenciales del pensamiento moderno como Sylvia Wynter, narradoras caribeñas y afrolatinoamericanas que cuestionan las narrativas oficiales de los relatos históricos nacionales mediante la exploración de personajes negras silenciadas como Mayra Santos Febres y Conceição Evaristo de Brasil, intervenciones que rompiendo los géneros reflexionan sobre los efectos íntimos del colonialismo como Erna Broadbent de Jamaica, Tiffany Yanick de Islas Vírgenes, así como las contribuciones críticas al análisis literario y artístico puertorriqueño y el trabajo comunitario antirracista en Puerto Rico de autoras como Zaira Rivera Casellas, María Elba Torres, María Esther Rosado, Marilu Franco, Doris Quiñones e Izar Godró, entre otras autoras. La muestra de escritoras y pensadoras abarca las grandes contribuciones que las mujeres negras de Afro-Latinoamérica y el Caribe han aportado a la tradición literaria y de pensamiento de las mujeres negras globalmente. Y tomando en consideración el posicionamiento decolonial de algunas escritoras que aún desde sus centros imperiales escriben haciéndose eco de las epistemologías sur-sur, el archivo también recoge la obra disponible de dos escritoras de los Estados Unidos, Christina Sharp y Saidiya Harman, y una de Francia, Françoise Berche. La decisión de incluir a estas tres escritoras
se sustenta en la gran influencia que la obra de estas tres ha sostenido sobre el pensamiento relacionado al cuestionamiento de los archivos como estructuras de poder y el pensamiento feminista negro, mediante los retos y nuevas metodologías creadas mediante sus trabajos. La obra de estas tres autoras ha sido muy influyente dentro de los estudios de África y su diáspora, ya que se han enfocado en transgredir los silenciamientos impuestos sobre las mujeres negras a través de una denuncia de los límites de las narrativas históricas sobre la esclavitud. Por último, el archivo también provee biografías breves de cada una de las autoras que le permiten a los estudiantes conocer el contexto de la autora, los temas centrales de sus obras, y como listas separadas también se sistematizaron antologías y libros con temas relacionados a la escritura de mujeres negras y las tesis de la colección puertorriqueña cuya temática esté relacionada a mujeres negras en Puerto Rico. Por último, ¿cuál es la importancia del archivo y la necesidad de nuevas prácticas de lectura? La importancia del archivo de escritoras y pensadoras afro-latinoamericanas y caribeñas radica en las posibilidades que les brinda al estudiantado y a la comunidad universitaria de acercarse a la obra de mujeres negras de Afro-Latinoamérica y el Caribe, de las que anteriormente posiblemente no tenían conocimiento debido a la hegemonía de las escritoras norteamericanas en el ámbito de la escritura de mujeres negras, así como las prácticas racistas y eurocéntricas que ordenan las disciplinas y la educación académica. Consecuentemente, el archivo puede convertirse en una herramienta para la expansión del conocimiento en torno a las contribuciones de las mujeres negras a la literatura y el pensamiento de Afro-Latinoamérica y el Caribe. En este sentido, promueve la diversificación de los temas de investigación que pueden formar parte de los intereses del estudiantado y de la misma forma posibilita la integración de esta escritura y pensamiento al día a día de los estudiantes, influyendo también en su manera de ver y posicionarse frente al mundo. De hecho, esto quedó experimentado en el curso de Pensamiento y Escritura de Mujeres Negras que impartí en el semestre de enero a mayo de 2024. En este curso, los estudiantes tuvieron la oportunidad de leer y analizar cuidadosamente el trabajo de muchas de las mujeres cuya obra se recoge en el archivo. A lo largo del curso, mediante el estudio del pensamiento y la escritura de mujeres negras, se iluminaron las contribuciones, particularidades y críticas establecidas en estos trabajos, así como su reformulación de las expectativas y estructuras impuestas como resultado de la dominación colonial, acercando a los estudiantes al abordaje de interrogantes como las siguientes: ¿cómo esta escritura contribuye a reformular perspectivas en torno a historia, memoria, archivo, corporalidad, erotismo y liberación? ¿En qué formas la escritura y pensamiento de mujeres negras facilita un mayor compromiso con procesos de descolonización? ¿Cómo la formulación de descolonización de la escritura de mujeres negras sobrepasa la formulación provista por proyectos anticolonialistas y nacionalistas? Y también analizamos los usos y desusos del lenguaje de estas escritoras, la diversidad de géneros literarios que utilizan, así como las contribuciones conceptuales que facilitan para la desestabilización de categorías centrales del pensamiento feminista. Este análisis les proveyó a los estudiantes prácticas de lecturas que redundaron en cambios de perspectiva sobre narrativas históricas que no vislumbran a las mujeres negras como sujetos históricos, que contribuyen y retan las expectativas y estructuras impuestas como resultado de la dominación colonial, capitalista, racista y heteropatriarcal, proporcionando rutas mucho más íntimas para entender los efectos del colonialismo. Por lo tanto, la combinación del archivo como herramienta de acercamiento a esta escritura y pensamiento, así como la experimentación con prácticas de lectura, que le permiten a los estudiantes transformar su pensamiento y perspectivas mediante la mirada que les ofrecen los trabajos de las mujeres negras de Afro-Latinoamérica y el Caribe, se perfilan como dinámicas importantes para seguir transformando la educación en el recinto de Río Piedras y así lograr que el llamado a la integración de ese conocimiento no sea evadido ni silenciado como lo experimenté yo cuando era estudiante de bachillerato. La meta del archivo es servir de herramienta que aumente las investigaciones sobre pensamiento y escritura de mujeres negras, deshaciendo de esta forma la violencia inicial producida por los archivos como herramientas de poder colonial. Muchas gracias. Hola. Bueno, qué chévere. Ok, me voy a hablar en inglés porque es más fácil para mí, pero Dr. Figueroa will offer a Spanish version of what I say, just so that we're all super accessible, yes? ¿Todo bien? No, to translate that. Yeah, no, really. Ella va a hablar inglés y después yo la voy a traducir después. Voy a tomar notas. Ok, dale. Carajo, okay. All right, so
Welcome, everybody. My name is Dr. Jessica Marie Johnson. This is my co-director, Dr. Jamara Figueroa Vasquez, and we co-directed the Diaspora Solidarities Lab. The Diaspora Solidarities Lab is a Black feminist lab that is exploring ways of thinking about solidarities across transnationally, transculturally, particularly focused on Black experiences in their most diasporic form. So negra en Estados Unidos, en el Caribe. We don't do a lot with Latin America actually right now, pero también in the African continent as well. I direct the Community Knowledge Lab, and Dr. Figueroa directs the Open Boat Lab. We're excited because this is phase 2, and I'll talk a little bit about sort of the genesis of the Diaspora Solidarities Lab. But I just want to say that one of the reasons I want to mention that this is phase 2, A, is that we were able to get a renewal on the lab from the Mellon Foundation. Thank you, Mellon Foundation. But también because the lab now moves to the Center for Puerto Rican Studies. Heyo. And that is incredibly important for the kind of work that we're doing and where we want that work to be grounded in our institutions. So. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Marie Johnson. Yo soy la co-directora junto a Yomaira, que soy yo, del Diaspora Solidarities Lab, el laboratorio de solidaridades diaspóricas, que es un laboratorio negra, feminista, que piensa en y trabaja con proyectos de solidaridad transnacional y transcultural en la definición más diaspórica, no solo en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos, en África, un poco en Latinoamérica, que debemos de hacer un poquito más en esa área, pero también con la diáspora asiática, con personas indígenas, etcétera. Ella es la directora de lo que llamamos el Laboratorio de Conocimiento Comunitario en Hopkins, que tiene 6 laboratorios de investigación, y yo dirijo el Laboratorio de Barcos Abiertos a la Glissant. Que anteriormente lo hice en Michigan State, ahora lo estamos haciendo en el centro. Ella quería subrayar que ahora estamos en la segunda fase del DSL. La fase número 2 es que nos renovaron la beca, la Fundación Mellon. La primera beca fue de 2 millones por 3 años, la acabamos en diciembre. La segunda fase son 2 millones de nuevo, que la vamos a terminar en 3 años más. Pero más allá de eso, lo estamos trayendo de donde yo estaba antes, donde era catedrática asociada en Michigan State. Ahora viene para el Centro de Estudios Puertorriqueños, donde podemos hacer mucho más allá de lo que pudimos hacer desde Michigan State y está en Hopkins. Okay. So, since we are talking about labs and archives and how we tell our stories, it's worth thinking about the ways that this lab started, since it did not start as a Mellon project with all of the support it had. It really started as a conversation between myself and Dr. Figueroa around what would it mean to think about the research that we're doing and our accountability to our communities in the same breath and in the same context. And what would it mean to create spaces for us to be able to do that? This is a project that started really as electric macronage, and it began there as a way of thinking about, just giving ourselves some space to breathe and center ourselves and our people, our families, our communities, and the work we wanted to do. And I mention that because I think it's really important that when we think about projects, whether they end up as like a Cumbre Afro, or whether they begin as something that is just sort of a blog, a podcast, a research paper, that if it begins with a centering and a grounding of the work that we're trying to do, you're trying to do in accountability and in community, then not only is it in the right place, but it will attract like people. As you guys see, the community has grown amazingly on this slideshow. And it will bear its own kind of fruit in the work. And so we're really proud, I'll speak for both of us, but I think we're both really proud that we have worked hard, which is not always possible, but we've done what we can with our various mistakes to keep the work of the DSL broadly grounded in that same idea that started Electric Marinage, which is that we're committed to our communities, we're committed to solidarity, and we're committed to doing the kind of work that is legible to our communities and that is responsive to whatever the moment is. And we know that this moment is a particular kind of moment, so it'll be interesting to think about where all of our work kind of goes in response to what we need to handle in this moment. So, yeah.
la doctora Jessica dice que este laboratorio no empezó con dinero de melón, empezó sin chavo. Empezó con una conversación que ella y yo tuvimos en el otoño, creo que el 2018. No, sí, en el invierno, enero del 18, después de las Navidades, donde nos estábamos recuperando del semestre escolar, dando clases a las dos profesoras auxiliares en ese momento en diferentes universidades, y hablando de cómo nos estaba exprimiendo y matando la universidad donde estábamos trabajando. Queríamos trabajar con nuestros estudiantes, queríamos estar ahí para apoyarles, pero estábamos cansadas, o sea, que nos tenían por el piso. Y tuvimos una conversación muy larga sobre cómo pudiera transformar nuestra investigación si pudiéramos traer nuestras comunidades con nosotras, de una manera full, completa, y cuál es el compromiso que tenemos, que siempre nos tenemos que recordar de ese compromiso que tenemos entrando a la universidad, siendo primera generación, etcétera, etcétera, y el compromiso que tenemos con sobrevivir, con poder vivir. Entonces, con esa conversación empezamos el proyecto que se llamaba Taller Cimarronaje Eléctrico, Taller Electric Marronage, que era un sitio digital experimental donde teníamos… ¿tengo que tocar el botoncito de nuevo? ¿Aquí? ¿O no? La pantalla, ¿no? ¿No? ¿La dejo así? Ok. Y así, ese fue un espacio para poder intercambiar ideas, fotografía, invitamos a otras personas para también escribir y publicar sus trabajos. En ese sitio web tuvimos talleres en persona y también en línea, y fue en hacer ese proyecto que nos dimos de cuenta que cuando nosotros vayamos, y ella te está diciendo, especialmente a los estudiantes, a los jóvenes aquí, cuando van a empezar un proyecto, que sea algo como la cumbre, que sea un blog, que sea un podcast, o que sea un ensayo de investigación, si tú los centras con los compromisos comunitarios que uno tiene, los compromisos que tú tienes con su familia, con sus seres más queridos, tú vas a atraer y vas a poder traer, vas a atraer personas que también tienen ese mismo compromiso. Que no solo el poder empezar proyectos porque te dieron unos chavos para hacerlo, sino hacerlo de ti mismo y ver qué viene aún de ti, ¿verdad? ¿Quiénes vienen contigo a apoyarte en ese camino? Y vas a poder ver que ese árbol va a dar frutos. Y también ella quería decir que para ella, y dijo que vale por ella y por mí, es que están muy orgullosas de que lo que hemos hecho con el DSL es mantener las ideas y los compromisos que teníamos con este proyecto pequeño, el taller Cimarronaje Eléctrico, de tener esta solidaridad con comunidad y también esta idea de ser, dar la respuesta, be responsive, right? Poder decir, la comunidad necesita esta cosa, ustedes están haciendo este proyecto, pero la señora te pidió esta otra cosa aquí y necesita aquello acá, y cómo podemos mover esto aquí, y vimos que tenemos que tener abrir el paso y abrir nuestra mente para poder responder en un momento, en una manera que la universidad y las instituciones no saben responder. No pueden responder de la misma manera y con la rapidez que muchas veces nosotros sí podemos movernos. Y no quieren responder. Y lo último que dijo Jessica es que estamos ahora en un momento donde nuestra respuesta va a tener que ser fuerte. Y no sabemos cómo se va a ver eso. Yo creo que todos estamos esperando a ver quién va a decir para esto, quién va a ser el que va a decir, no, se acabó, esto fue un show nada más rapidito, ¿no? Pero estamos en un momento donde tenemos que repensar lo que es responder en comunidad y con ese compromiso. Anything else? Está diciendo más que yo dije. I didn't say it for those who are listening in English. I didn't say all of that, but that's part of the collaboration. Is that that's part of the collaboration. And so I'll talk a little bit about the collaboration because I don't want to go on too long. We got way more interesting things happening. I'll talk a little bit about the collaboration. It's rooted, part of the DSL, and a lot of DSL is also rooted in our collaboration as comadres, as friends, as collaborators. It's also rooted in our commitment to mentoring. It's rooted in our commitment to making sure that doors are open for researchers who are coming through, many of whom are students, not all. We've had folks who were Solidarity Fellows, at least, who were students. We have folks who are working in the world and wanted to do some kind of research work. We have folks who are archivists, who are librarians, who then go on to be
a whole host of different things, some in the academy, but not necessarily. And so one of the things I think has been really important in the work for those of us who are professors has been to make sure that we are committed to keeping doors open, lowering, the gatekeeping, opening gates, lowering the gates, keeping doors open, and being portals for folks who are coming in and who are interested in the work. Because in the same thing, like if you build it, they will come. Folks have come and they have been attracted to the work, and they have come because in the spaces where they're at, they're not able to talk about anti-racist work. They're not able to talk about decolonial work. They're not able to talk about centering Black people, Indigenous people, trans people, queer people. These things are things that, if not are erased or just not part of the conversation, they're actually being told, especially these days, shut it. So being able to be that kind of space where we can support that kind of researcher and that kind of research has been really important. We had started off, we ended this last phase with 11 labs, 6 in the community knowledge lab, 12 and 12, 6 in the community knowledge lab, 6 in the open boat lab. Some of those are beginning their process of seeding out. So in phase 2, what will happen is that some of our labs, like one of them remains in archive, which is under the community knowledge lab, are gonna seed out. So we're gonna offer them some support as they begin to move into their own independent space of being their own project, their own lab, doing whatever it is that they want to do. But we're not gonna cut them off. It's not that we're refusing disposability, right? Refusing disposability. We're making sure that folks also are able to literally plant themselves somewhere in some other place, soil, ecosystem, wherever that makes sense for them. Some labs are sundowning, and so we're also making sure that folks have solid ways and healthy ways of beginning to close down their projects, of beginning to step back from the work, of the members of their labs being able to kind of move off into the world in ways that make sense to them. So even as things begin to shift, we're not just like, okay, well, bye, as sometimes projects do, either because of resources or because, just because of whatever reason. We want to make sure that folks, we want to make sure that there is a practice of seeding, even and sundowning, that it feels like, hey, we left this place better, stronger, these people better and stronger than they came in, and I think that that's really important. We also have, as part of the broader ecosystem community fellows, this has been a really important aspect of the work that I'll let Dr. Figueroa expand a little bit more on, because I think it's really borne fruit, especially under her commitment to supporting folks who are not university affiliated, who might need support for research, for art, for project, for archives, for whatever it might be. So these are folks who are not necessarily students or faculty or anything else, and in fact that's one of the rules of the microgrant program, but who are doing something amazing and just need funding to do the work. And so our goal with this has especially been to be as low admin, low stakes as possible. So you have to have a project, an important project, et cetera, et cetera. It's definitely, because there's only so much money, it's competitive. We can't give the money to everybody, but it has not come with all these strings that come with these projects. So for folks who are doing or interested in work in the nonprofit world, there is a conversation that is happening around nonprofits and how to lower the barriers to funding, to make sure that organizations and folks who are not affiliated with universities or big institutions have what they need and don't have to do all the hoops and jumping through and the time, space, management of responding to budgets and forms and whatever else. If any of you have tried to do anything, forms, even students, the registrar, whatever else, it's a time suck, right? You spend your day in an office, we want to get rid of that, right? So that was also been a practice that has been really important to us. And that's how we're moving into the next phase. I'll let Dr. Figueroa talk about the Diaspora Collage, which just opened, and then we can, yeah? Okay, so here. Un montón de notas, ok. Dice, esta es una colaboración que está arraigada en un amor de amistad, de ser Comay, que ella es la madrina de mi hijo y ella es la madrina de los hijos de ella. Pero en una relación también en mentoría, un compromiso con la mentoría, especialmente con nuestros estudiantes. Tenemos un montón de estudiantes aquí, algunos del DSL, otros que son estudiantes de nuestras colegas y nuestras amigas, que siempre acogemos y lo que me encanta tanto es que tenemos unas colegas bien bellas en la UPI que son mentoras a los estudiantes de nosotros y nosotros a los de ellos, y es una cosa muy linda. Dice, esto es especialmente importante porque muchas veces en la universidad los estudiantes no encuentran su espacio
para poder pensar en lo negro, en lo queer, en lo trans, en lo indígena, en todos estos campos, especialmente en este momento que todo esto está bajo ataque. Está diciendo que tenemos, y en el DSL tenemos este compromiso con abrir el espacio y abrir camino para estudiantes, para profesores y facultad también, claro, pero más allá de eso, a archivistas, a bibliotecarios, a académicos independientes, a investigadores independientes que no tienen maestría, que no tienen doctorado, que son parte de nuestro equipo del DSL. Cuando nosotros al principio habíamos pensado en este proyecto, pensábamos que íbamos a tener 19 estudiantes en parte del DSL. Terminamos con casi 42 estudiantes o investigadores que eran artistas, tenemos personas que eran maestras, personas que están en escuela de leyes, y tenemos estudiantes de bachillerato aquí en Puerto Rico y de doctorado en otros sitios. Tenemos con más de 42 de esos estudiantes y también tenemos becas de comunidad, becarios comunitarios. En el DSL, que es lo que, si ustedes saben que en el centro están dando becas comunitarios, que aquí hay algunas personas que se la ganaron, eso empezó con el DSL con nosotras, que experimentamos cómo podemos coger estos chavos del MELEN y repartirlos en las comunidades donde nosotros pensamos que están haciendo un trabajo muy importante. Lo único que uno no puede ser en este proyecto, no puede ser facultad ni estudiantes, tiene que ser personas de comunidad que estén haciendo su trabajo independientemente y que necesitan este poco de apoyo para terminar o empezar un proyecto. Inicialmente habíamos pensado que íbamos a dar 12 becas cada año, o 12 becas, 4 becas cada año, y terminamos los primeros 3 años del día, iban a terminar con 12, terminamos con más de 26. Repartimos chavo de más. Estamos en un poco de problemas ahora, pero lo vamos a resolver. Pero es que vimos en este momento cuántas personas estaban aplicando. Si tenemos como para 4 becas, aplicaban más de 100 personas. ¿Y qué tú vas a hacer? Eso es para llorar ahí, con todas esas aplicaciones. Ay, pero qué proyecto tan lindo. Ay, Dios mío, pues dale los chavos, no sé, lo resolvemos al fin. Lo tenemos que resolver hasta el fin de este mes. Tenemos hasta el 31 de marzo para resolverlo. Las extras becas que dimos. Pero ella también dijo que en Hopkins tiene 6 laboratorios, conmigo tenemos 6, y que tenemos un proyecto en esta segunda fase del DSL. También estamos haciendo como un semillero. Empezamos con 12 laboratorios, vamos a terminar este año con 6, más o menos, y esos laboratorios que se han terminado, estamos dando la oportunidad de ellos para sembrarse en otro sitio. No lo estamos dejando, le estamos cortando, le estamos dando o cierta cantidad de dinero para que ellos puedan buscar a alguien que como mache, no sé cómo decirle, mache, mío. Estamos toditos votados, toditos. La Real Academia nos va a cancelar, ok. Que busquen eso para después ellos poder hacer su proyecto. Para nosotros, esto también es una lógica cimarrona, ¿no? Que nosotros no todos podemos estar en el mismo sitio, nos tenemos que regar. Tenemos que estar ahí y poder sembrar y poder cosechar de nuestra propia labor. Entonces estamos trabajando con estos estudiantes, con estos proyectos y haciendo como semillero de proyectos, y estamos empezando a ver los proyectos que se están llevando a hacer en otros campos, en otros sitios, en otros estados. Uno está en Texas, uno está en Virginia, uno está por allá en Nueva Jersey, y en Texas, están por todos lados y empezaron sus proyectos que empezaron con nosotros aquí. Y después hay otros laboratorios que ya han terminado su trabajo, o sea que este trabajo no es por siempre. ¿Cuántos de ustedes han trabajado un proyecto en una clase universitaria y se acabó la clase, tú a los 2 años no vas a seguir con ese proyecto porque la terminaste, ¿verdad? Entonces, estos proyectos lo estamos diciendo, bueno, están en la puesta del sol. Se está poniendo el sol en estos proyectos y estamos haciendo de una manera, con mucho amor, mucha generosidad y con buena fe, porque nosotros no podemos también despedir a los investigadores. Pues muchas gracias por los proyectos que hiciste, muy lindo, vete, nos vemos. Ok, nos vamos. Entonces nosotros, el punto es que queremos dejar este sitio, dejar lo que es el laboratorio digital o en persona, mejor de como lo encontramos. Y yo creo que yo voy a dejarlo así y le voy a pasar a Aurora. Dice for Collage, una exposición, y yo les mando por el chat de WhatsApp toda la información de la exposición. Ok. Aplauso. Eso. ¿Todo el mundo está en el chat aquí? No, ¿verdad? Pues ya saben, Diasporic Collage. Y en el Q&A pasan la info.
Buenas tardes, espero que se encuentren despiertes. Bueno, pues Joniel y yo vamos a presentar juntos. Joniel, tengo el privilegio de llamarle mi estudiante, mi primer estudiante doctoral. Así que estoy sumamente contenta de estar aquí con ella y con esta mesa tan increíble que hay tantas conexiones y tantas conversaciones que podemos generar a partir de. Hoy vamos a estar hablando un poco en conjunto, yo voy a empezar y después Joniel va a continuar, sobre un capítulo que escribimos y está en proceso de revisiones, para un volumen editado que se llama Teorías decoloniales y Pedagogías de Liberación, Resistencia y Reexistencia, que vendrá creo que el año que viene. Y pues en este capítulo estamos hablando de las pedagogías anticoloniales o decoloniales, del feminismo decolonial en Puerto Rico, situando las prácticas políticas y pedagógicas que impulsan ese feminismo decolonial en el archipiélago. Y esas pedagogías feministas decoloniales se basan en los saberes ancestrales, comunitarios, activistas y populares que alteran las epistemologías eurocéntricas o la colonialidad del conocimiento. Y la noción de pedagogía o de lo pedagógico que estamos abarcando en ese capítulo sigue la de la autora M. Jackie Alexander, que arguye en su libro Pedagogías del Cruce o del Cruzar, lo estoy traduciendo, que lo pedagógico funciona como un archivo de la contraparte del imperio en el siglo XXI, de las oposiciones al imperio, de los conocimientos y de las ideologías que convoca el imperio y de los fantasmas que lo acechan. Lo pedagógico para Alexander tiene un imperativo fundamentalmente ontológico del ser, de humanizarnos a través del aprendizaje y de la enseñanza, pero, ¿verdad?, desde el lente que lo pedagógico es una ruta para la autodeterminación colectiva. Seguimos esta noción de lo pedagógico a través de las organizaciones que documentamos en este trabajo, que además funcionan como un contraarchivo y una recuperación de una memoria que es suprimida por la hegemonía de la democracia racial. Como menciona Alexander, la memoria es, y cito, el antídoto a la alienación, a la separación y a la amnesia que produce la dominación. Cierro cita. Y destacamos las pedagogías feministas decoloniales de 3 organizaciones feministas antirracistas y decoloniales contemporáneas. Colectivo ILE, una organización feminista, antirracista y decolonial. Taller Salud, una organización comunitaria que se enfoca en la salud y el bienestar comunitario. Y La Sombrilla Queer, que es una organización antirracista, transfeminista, liderada por personas trans y no binarias, enfocada en promover la justicia lingüística, entre muchas otras cosas. Cabe mencionar que las primeras 2 organizaciones originaron en la diáspora antes de mudarse al archipiélago, lo cual denota, ¿verdad?, esas solidaridades transnacionales que perduran en el presente y de las cuales se han hablado en esta mesa. Entonces, Joniel y yo en ese capítulo arguimos que el trabajo de estas organizaciones produce ese contraarchivo de resistencia que encarna y recupera formas de saber, ser y relacionarse en oposición a la colonialidad neoliberal y a las lógicas del capitalismo racial. Estas lógicas se reinscriben como estructuras que normalizan y operacionalizan la antinegritud y el heteropatriarcado a través de la deuda como captura, como dice Rocío Zambrana, y a través del desplazamiento y del despojo. Y a través de unas entrevistas que hicimos con miembros de cada una de las 3 organizaciones, juntos con un análisis de sus documentos y sus medios, de sus archivos en sí, ¿verdad?, o sus contraarchivos, tejemos contranarrativas que resaltan a quienes no suelen incluirse en ese archivo de la puertorriqueñidad, o ese archivo que es cruzado por siglos de colonialismo, esclavitud y violencia imperial, citando al historiador Joel Meléndez Badío. Al documentar las prácticas pedagógicas de estas organizaciones, buscamos cuestionar las ausencias epistémicas producidas por los archivos de la puertorriqueñidad, las cuales ofrecen una ruta hacia la autodeterminación al generar pedagogías feministas que buscan futuros alternos y liberadores. Entonces, nuestro trabajo está anclado en estos feminismos descoloniales que encarnan una praxis y una pedagogía feminista decolonial. Se basan en esos conocimientos que hablamos, ancestrales, comunitarios, activistas,
se derivan de las experiencias de las personas marginadas y subalternas, centrándose en los saberes colectivos en lugar de los individuales y abordando las múltiples e imbricadas formas de opresión que se desprenden de esos legados de colonización y colonialidad. Y para las organizaciones antirracistas, queer y feministas que destacamos, la solidaridad y la construcción de coaliciones son el centro, el eje central de su trabajo, como analizamos más adelante en ese capítulo, y se los enviamos también cuando salga. Sus pedagogías apuestan por otras formas de vida fuera del capitalismo, el racismo y el patriarcado. Pero estas prácticas, como sabemos, siempre han existido, ¿verdad? No son algo nuevo, ya sea a través del cimarronaje, el rescate de tierra o la confrontación directa al Estado. Y son parte de una historia de resistencia que vivimos todavía, ¿verdad? Y al centrarnos en estas organizaciones buscamos desestabilizar las nociones universalizadoras de género, de feminismo y de esos guiones, ¿verdad? Esos scripts fundacionales de la identidad, la cultura y la democracia racial puertorriqueña. Entonces, antes de pasárselo a Yoniel, voy a presentar un poquito sobre cada organización y pues Yoniel va a hablar más sobre, ¿verdad?, el análisis. Taller Salud es la primera ONG feminista en Puerto Rico en enfocarse en asuntos de salud. La misma, que es de base comunitaria, es dedicada a mejorar el acceso de las mujeres a la salud y reducir la violencia en entornos comunitarios intergeneracional, y también trabaja con masculinidades. El colectivo ILE es una organización feminista, antirracista y decolonial que se enfoca en la recuperación de conocimientos ancestrales, tejer relaciones entre organizaciones y saberes y fomenta la afirmación de la negritud y la erradicación del racismo. Y por último, la Sombrilla Queer es una organización antirracista, transfeminista y decolonial. Y estas son descripciones, ¿verdad?, de cada organización, no las estamos poniendo nosotros. Que se enfoca en la justicia en el lenguaje, tanto de raza, de género y de discapacidad y de capacidad, desde un enfoque interseccional. Y ofrecen talleres y material educativo en los medios sociales a través de campañas educativas sobre los temas antes mencionados. Así que ahora se lo paso a Yoniel. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucho? Sí, perfecto. Nada, muchas gracias a todos. Súper agradecido de estar aquí. Antes de comenzar, creo que es bien importante reconocer la labor de las personas que hicieron Cumbre posible, entre ellos el equipo de PR Afro, les voluntarios, les internet y sobre todo yo creo que la pieza más esencial, los chicos del CRED, que sin ellos nada de este funcionario, así que un aplauso para ellos, por favor. Nada, yo voy a estar resumiendo, ¿verdad?, de una forma un poco más práctica todas estas cosas que Aurora nos presentó acerca de dos organizaciones. Y voy a estar ofreciendo dos ejemplos por cada una de ellas. Perdónenme, estoy nervioso, pero estamos aquí. Y nada, la primera es Taller Salud. Y el primer tipo de intervención pedagógica que encontramos es una intergeneracional. Taller Salud entiende que el racismo se manifiesta en todas las personas de la comunidad. Sin embargo, hay un punto clave y es que desde la niñez se va socializando, ¿verdad?, para formar entonces esa subjetividad o esa personalidad colonial en los sujetos en Puerto Rico o en todos los espacios colonizados. Así que, por ejemplo, Taller Salud crea una intervención en la juventud a través de dos programas, uno de ellos Afrocaribeñas, que se enfoca en desarrollar una conciencia sobre la equidad de género y también desarrollar lideresas comunitarias, y la segunda, La Tribu, en la cual yo estuve formando parte como interno en el 2021, la cual se enfoca en masculinidades negras, particularmente en qué significa ser un hombre o una masculinidad negra, particularmente loiseña. Y esto es bien importante por dos razones. La primera es que la niñez son los sujetos que crecen, se socializan y continúan reproduciendo la sociedad. Así que es bien importante arrancar, ¿verdad?, como ese colectivo y nuestras compañeras Isabel Godrao y Marilu Franco, arrancar esos mitos de raíz y todas estas pedagogías coloniales y racistas que se van formando. Y lo segundo es que Taller Salud crea una interacción con lo que se conoce como la pedagogía de lo irresistible o la pedagogía del placer, que es el uso del arte, la música, el performance, que sabemos que actualmente son atacadas en los sistemas de educación, que ven la educación como un sistema bancario. Y una segunda pedagogía de Taller Salud es una pedagogía abolicionista antirracista. Mediante cabalgatas, artes de murales, torneos, se crea un sentido colectivo que busca intervenir en las lógicas punitivistas a un nivel comunitario. Una de las raíces de Taller Salud es el programa de Acuerdo de Paz, a través del cual ellos crean y forman líderes y lideresas comunitarias, quienes entonces van a intervenir en los conflictos a un nivel comunitario. Porque la realidad es que por más ONG, por más facilitación que tú tengas, quien conoce a la comunidad y quien conoce cómo trabajar con la comunidad es la propia comunidad. Así que más allá de estas personas tener que intrometerse en las comunidades,
estamos reconociendo que son estas personas quienes necesitan las herramientas para ellos poder trabajar con sus propias comunidades. Y algo muy importante de esto es que Taller Salud, desde que se mueve a Loíza, ha logrado disminuir más del 60% de los asesinatos violentos en el pueblo sin intervención del Estado o de la policía, lo cual es impresionante. Y bueno, estas pedagogías de Taller Salud, particularmente las abolicionistas, son importantes por dos razones. Taller Salud comienza en Río Piedras, pasa el huracán Hugo, se convierte en una ONG y luego se mueven a Loíza. Ellas continúan con su primer proyecto, que era un proyecto de salud. Y ellas se encuentran con un choque, y es que las mujeres de la comunidad le dicen, no te vistas, feminista blanca, que no vas. Si tú quieres que nosotras estemos bien y que nuestra salud esté bien, tú también tienes que bregar con los hombres, porque los hombres se están matando. Y los hombres son parte de la comunidad y las masculinidades también tienen que ser parte de un proceso y un trabajo feminista. Y lo segundo es que entonces se crea una subversión o, ¿verdad?, un flip en cómo usualmente las organizaciones trabajan y son las personas de la comunidad de Loíza quienes le dicen a Taller Salud qué es lo que necesitan, cómo lo quieren y cuándo. Y entonces Taller Salud responde a estas comunidades más allá de ser al revés, que es como usualmente la ONG responde en este país. La segunda organización es Colectivo ILE, y para Colectivo ILE decidimos mencionar un tipo de pedagogía y una intervención o metodología pedagógica. Y el Colectivo ILE trabaja desde la recuperación de lo ancestral, porque este colectivo entiende que desde la cuerpa y desde el ser se implica hay un archivo y hay un saber, ¿no? En nuestro ADN, que es mutado y evolucionado debido a eventos históricos que nos traumatizan y que crean unos cambios corporales, en nuestras prácticas, en nuestras estéticas, en el pelo, en la historia oral y en los alimentos y cómo estos también se cocinan, hay una memoria y hay unas prácticas que se van transmitiendo de generación en generación que luego quedan en un espacio tanto práctico como simbólico como comunitario. Y un ejemplo de cómo estas pedagogías se llevan a la práctica es a través del programa África en mi piel, África en mi ser, que es una serie de talleres en los cuales, ¿verdad?, a los sujetos se les pone en un espacio en el cual van aprendiendo esta historia que ha sido interrumpida por la colonización tanto del continente africano como de Abya-Yala o Améfrica o ayer escuché Abiáfrica, que es un término muy bonito. Y, ¿verdad?, también se rescatan los sentires, los nombres, nuestros ancestros y sobre todo un proceso afectivo, que es lo que nos guía en nuestros procesos personales y colectivos y también relacional. El colectivo le entiende que es en relación como se aprende, es en relación y en la práctica y la dependencia del otro o la interdependencia, la forma en la que podemos seguir adelante. Y una intervención... ¿Alguien dijo algo? Ay, sorry, escuché a alguien hablando, son las voces. Son las ancestras que nos hablan. Y bueno, una forma, una metodología en la cual esta pedagogía se ve a través de las coaliciones. No es casualidad que una de las personas que trabaja con Colectivo ILE, que es Mari Luz, ayer estaba aquí hablando del afropuenteo y de la necesidad de conectar y crear un tejido social entre organizaciones, ¿verdad? Colectivo ILE entiende que si vamos solos y vamos dispersos no vamos a llegar a ningún lado. Así que en su trabajo hay una centralidad de que para atacar múltiples sistemas de opresión tenemos que partir desde un puenteo y desde una solidaridad. Y un ejemplo de esto es la coalición que se formó para presionar al gobierno de Puerto Rico para que se aprobara el proyecto del Senado 282, que es el proyecto de ley que prohíbe la discriminación por el cabello y estilos étnicos, en la cual participaron distintas organizaciones como Taller Salud, Revista Étnica, Ciencia para Todos, Centro PR Afro, la Alianza de Mujeres Viequenses, entre muchas otras. Y se me había quedado algo con Taller Salud que lo voy a unir aquí. Hubo una participación muy clave de la juventud de Taller Salud en este espacio. Los jóvenes de la tribu y de afrocaribeña estuvieron en este proceso dialogando con senadores y representantes para que endosaran el proyecto. Así que algo que también hemos notado es que más allá del trabajo que estas organizaciones crean en sus comunidades, es como estas comunidades también van expandiendo esta subjetividad anticolonial. Por ejemplo, Afrocaribeñas creó una guía antirracista a partir de sus propias experiencias y la tribu está creando un proyecto musical en el cual están concientizando a otros jóvenes alrededor de la isla sobre masculinidades, negritud y una transformación de lo que es la identidad de género. Y ahora le paso a Aurora para que trabaje con la última. Estamos terminando ya. Entonces, pues la sombrilla queer utilizan, ¿verdad?, la identidad trans no como una mera identidad fija, sino como una localización política, ¿verdad?
y se entiende que se mueve entre múltiples categorías de género, ¿verdad? Son una organización transfeminista que las personas trans y no binarias están al liderazgo, ¿verdad? Al frente. Entonces, también trabajan el lenguaje, ¿verdad? Y la recuperación de términos que se han como borrado, ¿verdad? Términos queer, ¿verdad? Como ponca, por ejemplo, y hablan de eso mucho, de que la importancia de mantener esos términos que son locales a Puerto Rico, porque habla mucho de la comunicación, ¿verdad? Lo que llega de los medios sociales del exterior, de Estados Unidos, cómo se ha ido como un poco cambiando esas identidades queer en el lenguaje, pero pues la recuperación de la memoria, especialmente, ¿verdad? En las décadas de los 80, los 90 y los 2000 temprano. Así que es bien importante mantener, ¿verdad?, ese lenguaje. También hacen podcast, están en un proceso de crear un podcast que tiene, ¿verdad?, como temática centro eje, lo de colonial, y ¿verdad?, ahí hablan de pues las identidades, de asuntos, ¿verdad?, que son importantes políticos, contemporáneos. También están haciendo unas cartas del tarot bien fabulosas. Así que nada, tienen toda una gama, ¿verdad? Y pues también invito, si no han visto su página de Instagram, pues también tienen muchas campañas, ¿verdad?, de educación política para gente joven particularmente. Y entonces, para terminar, lo que queremos enfocarnos, ¿verdad?, centralizar en este escrito, en este trabajo, es que la importancia de estas pedagogías como archivo, que no necesariamente están, ¿verdad?, guardadas en un repositorio, pero son archivos vivientes y que pues, continúan, ¿verdad?, reproduciéndose a través de la oralidad, de la auralidad, ¿verdad?, de espacios de taller, pero la importancia que también queremos hacer es documentar, ¿verdad?, estas pedagogías como un contraarchivo. ¿Quieres terminar lo último? ¿Eso que está ahí? Ok. Bueno, entonces, de igual forma expanden cómo vemos la resistencia, ¿verdad?, como un ataque directo al Estado. Y entonces, bueno, dentro de esta forma de resistencia, pensando en las subjetividades, ¿verdad?, y recuperar el conocimiento y la memoria, ¿verdad?, de estos espacios bien localizados. Estas organizaciones también retan la idea del feminismo, ¿verdad?, como una cuestión anclada en la blancura, en la cuestión cis, aludiendo a la importancia de ver el patriarcado como un producto racial, necropolítico, ¿verdad?, heteropatriarcal y capacitista. Entonces, nada, si seguimos viendo estas organizaciones, creo que vamos a seguir al llamado que hace Yomaira y Jessica Marí de cómo, ¿verdad?, resistir lo que nos embiste hoy en el presente y para el futuro. Y una última cosa. Sí, nada, que creo que también, sorry, sé que estamos de tiempo, pero creo que también es importante cuando pensamos en Loíza, que usualmente lo folclorizamos y centralizamos ¿verdad?, el espacio del racismo y la manifestación del racismo en Loíza, también hay una división de segregación espacial, ¿no? En las entrevistas surgió que Loíza está dividido por 2 ríos, solamente tiene una carretera, y algo que también pienso que Salud nos invita es a ver la naturaleza como un archivo. Cuando se contamina la tierra, las plantas cambian. Cuando pensamos en el pasado, 200.000 años atrás, pensamos en el carbón 20, creo que o el dióxido de carbono, X o Y. Nuestros cuerpos también son afectados por este ambiente, así que también hay otra forma de rescatar los sucesos del pasado que quedan impregnados en nuestros espacios de una forma bien material y bien impregnadas en la naturaleza. Y pues es otra forma también de ver la memoria y el archivo. Ahora tenemos tiempo para, porque ¿cuánto nos queda? ¿Como 10 minutos? 10 minutos. So, en vez de yo hacer preguntas, me encantaría abrir el micrófono aquí, que está para preguntas, o alguien viene por ahí. Te traigo uno, te lo traigo para que no te tengas que parar. Espérate, ¿está prendido? Sí, está prendido. Okay. Bueno, muchas gracias. Mi comentario. Bueno, mi nombre es Yesenia Escobar Espitia y yo soy actualmente candidata a doctora en español en la Universidad de Temple en Filadelfia. Y estoy maravillada de esto que estoy escuchando aquí en esta mesa, porque ver todo este trabajo, y es lo que me pasa cada vez que voy a un encuentro, viendo todo el trabajo que nosotras las mujeres negras estamos haciendo por nuestras propias comunidades, por nosotras mismas, por visibilizar nuestro trabajo,
Sin embargo, en los departamentos, en las universidades de Estados Unidos, donde estamos haciendo nuestros doctorados, estamos solas. Y no solamente somos violentadas epistemológicamente, sino violentadas de muchísimas formas. Es decir, yo he sido violentada hasta por no hablar bien, bueno, inglés en un departamento de español. Entonces, tantas violencias que trascienden lo académico y tocan lo personal y hacen muchísimo más difícil el trabajo y la vida en un país que no es el de uno. Yo por lo menos fui a los Estados Unidos con la beca de Teaching Assistantship, era mi primera vez yendo a este país, con todo lo que eso representa, ¿no? Salir de mi país, no tener familia, no conocer a nadie. Además fui vieja porque fui ya casi a los 40 años, entonces eso también fue una discriminación por el tema de edad al llegar a mi departamento y ser una de las más viejas de mi departamento. Entonces todo ese montón de cosas que uno termina viviendo sola. ¿Cómo sería posible que así como estamos construyendo este banco de autoras, de escritoras y demás, yo también trabajo escritoras de Brasil, Colombia y el Caribe porque como escritora que soy de Colombia, noté ese vacío que tú también viste de las otras autoras, de mis compañeras que yo estaba leyendo y no sabía por qué no había trabajos sobre ellas. Entonces, ¿cómo además de ese banco de escritoras, también ampliamos la red de las investigadoras para que nos comuniquemos, para que nos hablemos? Y aunque estemos solas en nuestros departamentos, no estemos solas haciendo la investigación, no estemos solas haciendo todo este trabajo que es bastante difícil ya. Porque por toda la violencia epistemológica que hay, todo el racismo que hay. Entonces, si nos acompañamos más, ¿cómo hacemos para hacer ese acompañamiento y esas redes mucho más fuertes y mucho más grandes? Es mi pregunta. Bueno. Vamos a hacerlo. Sí, por eso te pasamos correo, número y empezamos. Vamos a hacerlo, ya. Es verdad, creo, es verdad, es que simplemente lo hacemos, pero creo que no hay una manera fácil, porque lo que yo pienso es que tú me estás inspirando como si hubiera un listserv, pero es que ya nos llega tantos correos electrónicos anyway, ¿qué vamos a hacer con otro? ¿Y cómo nos vamos a conectar? Tenemos un montón de chats en WhatsApp, estoy como en 20, las tengo en mute porque no puedo con mi vida, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo, pero creo que para mí lo más importante es que se tiene que hacer orgánicamente. No puede ser a la fuerza, es invitarnos unos a los otros, el saber no competir entre nosotros. Que yo siempre digo a mis estudiantes, nosotros no estamos, yo no los quiero en el seminario, estar que yo soy mejor que yo tengo la crítica más criticona que el crítico de que no quiero. Aquí yo quiero que ustedes se apoyen porque cuando ustedes salgan de aquí, en el futuro el estudiante tuyo va a estudiar con este y el estudiante de esta va a estudiar con ese. Y si ustedes empiezan a ser enemigos ahora, lo que se va a joder es el futuro. Las próximas generaciones de estudiantes que tenemos, ya sabemos de esas peleas que tuvieron esos tipos y todas esas cosas que hicieron, whatever. Y nosotros no nos quedamos atrás tampoco porque nosotros también somos un poco tóxicas, nuestras ancestras académicas también. Pero más allá de eso es el hacer estas alianzas orgánicamente y ese es el invitarnos, porque creo que no un listserv, un WhatsApp chat, no lo va a resolver. Es conectarnos y estamos solos, muchas veces estamos solos, solas en nuestras universidades, pero por eso para mí lo más importante es lo multiinstitucional y esto lo hablé esta mañana en el panel con Mayra, que dije que muchas veces cuando estamos trabajando a cruce de muchas instituciones, podemos hacer una estrategia bien buena. Podemos decir, entre yo y Jessica, decimos, bueno, Michigan State le puede pagar a la comunidad y Johns Hopkins no. Vamos a hacerlo así. Pero en Michigan State no le puedes pagar a los estudiantes míos, pero a los tuyos sí. Pues vamos a trocar. En vez de nosotros ganar, cuando nos dieron los chavos, porque lo estaban haciendo de gratis antes, en vez de decir, no, estos chavos son míos, y ese millón es tuyo y estos son míos. No, esto es de nosotras, y aquí vamos a repartir y a ver cómo es que lo podemos hacer moverse. Y yo creo que eso es lo más importante, es no decir que yo me gané y lo gané lo mío y es mío. Y es como esa invitación, abrir la puerta, abrir camino, ¿verdad? A la legua. Pero, espérate. Porque es orgánica, pero también es una práctica. También somos banditas, pero también somos profesoras, right? So it's a combination of all of these things, and I think it's important to understand it as organic, right? Pero also
es un trabajo, porque we have so much internalized stuff, que ya dije que, like the toxic stuff, the stuff that we sort of imbibe from the academy, the stuff that makes us competitive, que cuando encuentran un ecosistema como eso, that's the first step, right? Like when we create the archive, like we're doing, that's the first step, pero también necesita practicar, ¿cómo dice? ¿Verdad? No. Practice feminism, practice something, but practice, mundos, what do you like to say? Worlds otherwise. Practice of otros mundos, right? You have to practice it. You have to commit to it. And it is not easy. And I think that is I think that's part of what has worked to keep us separated and also work to erase the work, right? Because it then comes into a world, at least when it comes to the academy, where it is meant to be like munched on and it needs to be profitable, or it needs to get you a resume item on your CV. It can't just be that we want to be. And you can't just want to be in the room together talking about this, like all of us in this room together, right? So I just want to make sure that that's also part of it. Because I want to appreciate that it's not easy and it's not magical, right? But that the magic is actually in the practice of coming together over and over. Yo creo que, y empezando en lo que estaba diciendo Aurora sobre M. Jackie Alexander, y también lo dijo Audre Lorde cuando nos encontramos en el cruce, es lindo, pero es una labor muy, muy difícil. No es fácil vernos en las diferencias que tenemos y tratar de formar alianzas. Eso sí que es también otro labor que tenemos que pensar y no es fácil. Sería muy lindo, ideal, encontrarnos y aguantar las manos y decir, vamos a hablarle, ¿ves? Pero, tú sabes, personalidades y todas las otras cosas, lo que cargamos. Yo creo que eso también está diciendo que es difficult work, yeah. Okay. Para Aurora y Joniel, justamente, súper loco de leer lo que tengan por ahí. Sí, sobre taller salud colectivo ILE y sombrilla queer, ¿no? Pregunto con mucho interés, ¿cuáles son sé que Isar Godreau es parte de Colectivo ILE, ¿no? ¿Cuáles son ¿está ahí? ¿Cuáles son las relaciones de estos colectivos con la universidad, que son colectivos de pedagogías alternativas con la universidad, ¿no? O, por otro lado, con ONG de la educación o con... Pregunto todo esto muy en el espíritu de Fred Moten en Black Studies, que nos dice, we are in the university but not of, ¿no? Que no es una relación binaria, que estamos en la universidad para robarle y llevarlo a otras cosas, un poquito en el espíritu de eso. También digo que nosotros no le agradecemos a la Mellon nos tiene que agradecer a nosotros, ¿entiende? Por lo que estamos haciendo. ¿Cómo? No, eso. Y ya. Quiero escuchar, tengo muchas ganas de escuchar. Bueno, en la entrevista que surgió con Colectivo ILE, por ejemplo, algo que salió a relucir es que hay muchas personas del colectivo que son académicas, pero hay muchas que no. No, y hay una nutrición, pero no hay una conexión directa a decir, ILE, por ejemplo, depende de la universidad. Estas organizaciones han estado en la universidad porque muchos de sus integrantes, pues, muchas han pasado por la UPI, han estado en la cumbre, se han nutrido, pero también la universidad se nutre de ellas. Y creo que es bien importante mencionarlo, un cuidado que estamos teniendo es cómo no ser extractivistas en este espacio. Por ejemplo, nosotros estamos sentadas aquí, pero hemos participado con Colectivo ILE para la coalición, yo fui interne en Taller Salud con el desarrollo de la tribu. Así que, ¿verdad? Hay unos grises ahí de una transmisión entre estas comunidades o organizaciones y personas que están en la universidad, no están. Pero yo creo que, ¿verdad? Hay una línea en saber dónde se sitúa uno. Y, ¿verdad? Pensando en Bárbara, que citó ayer a Nelson Maldonado, estas organizaciones trabajan a pesar de la universidad y a pesar de que hay unas personas que están en el espacio, no es que están posicionadas dentro de, sino que hay un movimiento con cautela porque son también organizaciones que trabajan con comunidades. Creo que ese es el tipo de relación que puede ser una contradicción muy interesante. Sí, no, y yo pienso que, por ejemplo, o sea, personas que están en ILE nutren, ¿verdad?, que a través de sus investigaciones, que son importantes y necesarias, ¿verdad?, como todo el trabajo que hace Marilu y Isar desde Calley, ¿verdad?,
con los currículos escolares. Es información bien válida que nutre la organización, pero hay una simbiosis ahí, pero no a nivel de, ¿verdad?, del aparato administrativo. Es a pesar de muchas veces. Y, por ejemplo, con la sombrilla queer, yo les invité, yo di un curso en Calley en el 2019 y estuvieron los 2 semestres. Yo le pagué de mi bolsillo porque obviamente no hay fondos, ¿verdad?, siempre ahí, y en la medida que se puede, ¿verdad?, canalizar los fondos de las instituciones hacia estos grupos que necesitan el dinero, ¿verdad? Por eso el trabajo de Jessica Marí y de Yomaira es tan importante, porque hay que mover chavos, ¿verdad? Para mí lo más importante de mi trabajo es poder utilizar los recursos que yo tengo para que las organizaciones aquí adelanten lo que tengan que hacer. Muchas veces a nivel de fuga, ¿verdad? Hay que hacerlo. Más allá, ¿verdad?, de cómo se exprese eso, hay que hacerlo. Y entonces, pues en el caso de la sombrilla queer, si hay personas que se encuentran en el espacio de la Universidad de Puerto Rico, especialmente como estudiantes, ¿verdad?, participan de procesos huelgarios, o están estudiando y continúan haciendo este trabajo, pero desde diferentes ámbitos, ¿verdad? O estudiantes que han estado, por ejemplo, en trabajo social, estudiando derecho, pero lo que quizás toman en sus espacios académicos lo nutren la organización, pero no sale, ¿verdad?, del espacio académico. En el caso de la sombrilla queer, y creo que valoran la educación popular antes, ¿verdad?, de la cuestión, y hablan de que la teorización se hace desde la experiencia y desde las vivencias, antes de decir, así es que dijo esta persona. No, porque ellas son las teóricas, ¿verdad? Más allá. Así que... Bueno, pues, sé que la pregunta era respecto a la universidad, pero, ¿verdad?, también hay una lucha por política pública. Y creo que hay un reconocimiento de unas contradicciones de que el Estado no nos va a salvar, pero hay que responsabilizar al Estado en estos procesos. Y yo creo que algo muy interesante, por ejemplo, con Taller Salud, es que vemos que se involucra Taller Salud con el Estado, la política pública, pero la comunidad no necesariamente tiene un contacto directo. La comunidad sí interviene, la comunidad sí exige, sí va a vistas públicas, sí exige proyectos, pero no necesariamente está en una relación directa con el Estado. Así que pues también hay un espacio de desligue de este mundo tal vez colonial y estatal que le permite entonces una fuga a estas comunidades para crear otros mundos que también es parte del tejido de descolonización. So. Era sobre esta exposición que abrimos primero la abrimos en Michigan State en septiembre, donde nos cerraron la apertura de la exhibición y la censuraron porque tenía una obra pro-palestina. La traímos por fin la semana pasada al Centro de Estudios Puertorriqueños, donde llegó a el evento más de 300 personas para celebrar la exposición, el Diaspora Collage Puerto Rico and the Survival of a People, que si trabajamos un poquito, estamos trabajando con la UPI, que viene aquí, espero que sí, en el otoño, para Puerto Rico, para la UPI. Sí, espero que sí. Windy, Cosme, si me permites un minutito, para yo pasarle el micrófono rapidito a Windy. Sí, yeah. Que es co-curadora conmigo y con Dalina Perdomo Álvarez, que nos diga un poquito sobre la exposición y más nada, y nos vamos. Yo, mira, me estaba atrapando aquí, ven, te voy a decir, vamos. No. Okay. No, ya voy. Bueno, pues básicamente este proyecto surge primero del proceso de investigación de archivo, está inspirado en las fotografías de Frank Espada, y es un diálogo entre artistas puertorriqueños en la diáspora, pero también la diáspora que habita Puerto Rico, y es un diálogo, ¿verdad?, donde se sobreponen todas esas memorias en este formato de collage. By the way, me enorgullece mucho que la mayoría de nuestras artistas son mujeres. By the way, es parte de. Y fue un proceso de curaduría colectiva. Trabajamos con los estudiantes del diáspora, del DSL, y también trabajamos con la curadora del MSU, que es Dalina, se me olvida el apellido. Gracias. Y básicamente lo que estamos proponiendo, ¿verdad?, es un diálogo no solamente de rescate de las memorias que estamos proponiendo ahí, sino fue bien distinto a la apertura que se dio en New York. Y fue
esa animosidad, esa sensibilidad, el verse las personas representadas en ese espacio. Es como Carla decía ayer, a veces hacemos exhibiciones para personas en específico, y yo creo que ese era nuestro público. Y básicamente, aparte de la fotografía, ¿verdad? Es el pie forzado, pero tenemos instalaciones, tenemos video art, y también pues lo que estamos proponiendo, ¿verdad?, es que dialoguemos. Esa mesa en el centro donde se coloca una de nuestras piezas es ese espacio desde donde podemos observar toda la exhibición, pero también podemos dialogar y seguir construyendo nuestros collages de memoria. Así que con eso les dejo. Allá yo hice un statement de que tenemos que defender nuestros espacios y los reitero. Así que, y crear nuestros propios espacios de exhibición. Así que en esas estamos. Están todos invitados. No, nos vamos, bye. Gracias. Saludos familia, aprovecho igual para anunciarles que a las 4:45 tenemos un call en el Anfi 1 para las personas que quieran ir a Rito Caribe, que aquí mismo en Río Piedra. Vamos a hacer una caminata corta para llegar hasta el Colegio de la Milagrosa. Va a haber performance, poesía, música, así que estemos pendientes a eso, quienes estén interesados, interesadas, interesades, y los invitados internacionales tienen transporte gratis desde ese espacio también. Y ahora vamos con el próximo panel de lectura de Petit Pay, lo dije bien. Gracias familia.